Muy buenos días, bendiciones, amada iglesia, bendiciones, amados amigos y muchas bendiciones, amados oyentes. Hoy un día más de parte de nuestro amado Dios, de nuestro Padre, porque Él es el Dios que imparte vida. Le damos gracias hoy a nuestro Dios porque Él es fiel, porque todas las misericordias de Él son nuevas cada día. Les doy la bienvenida a todos los que ya están conectándose, a los que se vayan a conectar en el transcurso de esta media hora. Es media horita, pero va a ser una hora, media horita de aprovechar para estar en la presencia del Señor. De parte de la iglesia Aposento Alto Genil, les doy las gracias por ser oyentes, por ser permanentemente todos los días a esta hora en este devocional matutino. Gracias le damos a Dios. Dispongámonos todos, aprovechemos este momentico para entrar en la presencia del Señor, para hacer lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta que nosotros, sus hijos, lo adoremos. Pero quiero antes poder reflexionar una frase muy sabia. Dice, es tan fuerte lo que tú haces que no puedo escuchar lo que tú dices. Precisamente es lo que el Señor nos pide, que demos testimonio de vida, que nuestro testimonio de vida sea tan fuerte y hable tan fuerte que no necesitemos, incluso nosotros con nuestras palabras, hablar de Él. Él está esperando de todos nosotros que demos esos frutos, porque como Él mismo nos dice, que por los frutos Él nos conocerá. Que pasemos de ser esos cristianos oidores, que pasemos a ser hacedores de su palabra. Eso es para que el Señor no nos tenga que decir a nosotros, como Él mismo dice en la palabra, que los que dicen Señor, Señor, Él dice que no todos los que le digamos Señor, Señor, podremos entrar en el reino de los cielos. Así es. Él también nos dice que, ¿por qué le llamamos Señor, Señor, pero no obedecemos a lo que Él nos manda? Es una reflexión que precisamente debemos hacerla diariamente, porque sabemos que también diariamente fallamos, que diariamente nos equivocamos, que la tengamos en nuestro corazón, esta pequeña reflexión. Hoy vamos entonces a empezar a adorarle con nuestro canto, que sea una adoración y una alabanza a nuestro Dios Padre, a nuestro Dios Hijo y a nuestro Dios Espíritu Santo. Hoy queremos decirte, Señor, gracias. Te damos muchas gracias por esta nueva bendición en este nuevo día, en este día que estamos hoy comenzando. Señor, queremos ser guiados por ti, Señor. No queremos seguir las voces del enemigo, sino solamente tu voz. Por eso pedimos que podamos ser sensibles a tu espíritu, porque ¿qué más tendremos nosotros que vivir o qué más vamos a esperar que pase a nuestras vidas para poder ser obedientes y agradarte a ti? Por eso te pedimos en esta mañana, Espíritu Santo, que nos permitas
que nos ayudes a crecer espiritualmente más y más para poder ser aceptos delante de Dios y de los hombres. Aquí estamos, Señor. A ti no te agrada aquellas personas que se alaban a sí mismos. A ti te agrada los que te alabamos a ti. Y tú dices, Señor, que tú guías a todos aquellos que te temen y te respetan. Eso queremos nosotros ser todos los días, Señor. Que podamos en nuestro corazón, Señor, tener ese temor y ese respeto por ti diariamente. Para eso, Señor, necesitamos de la fuerza y del poder de tu Espíritu Santo. Por eso, en esta mañana, pedimos que seas tú, Dios Espíritu Santo, llenándonos totalmente. Necesitamos llenura total para ser obedientes al Padre, para ser obedientes al Hijo, para llegar a ser como el Hijo, como ese Señor y Salvador. Hoy queremos pedirte que nos llenes de ese poder. Solamente en tu poder, Espíritu Santo, vamos a poder permanecer en ti, porque eso es lo que tú nos pides. Que los que verdaderamente te amemos es porque permanecemos en ti y obedecemos a tu palabra. Que ya pasemos solamente de solo hablar, que pasemos a obrar y que pasemos a actuar. Que este es el momento de ser nosotros, tus hijos, testimonios de ti, Señor Jesucristo. Porque ya no hay tiempo, porque el tiempo se agota, porque el día está cerca. Por eso queremos en este momento pedirte, Espíritu Santo, que nos llenes más y más, cada día más de ti, cada día más de tu presencia, Espíritu de Dios. Todo lo que soy lo entrego hoy. Así es, Señor. Todo lo que amé, mis triunfos Dios. Sí, Señor. He probado y sé de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces, Espíritu ven, abre los cielos hoy, venimos en adoración, solo tu amor me satisface. Ven, Espíritu, despierta. Despierta tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Aviva ese fuego en cada uno de nosotros que somos. Despierta a todos aquellos que están dormidos, todos aquellos que están pasando esa noche espiritual, Espíritu Santo. Despiértate en cada uno de nosotros, Espíritu de Dios. Mi deseo es sobre todo que al amanecer cerca estés de mí, oh Dios. He probado y sé de tu gran amor. Quiero ver
Espíritu Santo, ven. Que seas tú, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Que seas tú, Espíritu de Dios, llenándonos completamente, Señor. Que seas tú siendo esa luz, esa lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, como lo es tu palabra, porque tu palabra es luz. Gracias te damos, amado Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tú nos cubres. Sabemos, Señor, que tú nos abrazas. Sabemos, Señor, que tú estás pendiente, Señor, de todos tus hijos. Que tú tienes un cuidado especial, Señor, de todos aquellos que están pasando quebranto, Señor, de salud, quebranto, Señor, de enfermedad, todos aquellos que están pasando problemas en sus hogares, con familias, con sus hijos, con sus esposos, Señor. Que seas tú, Dios, Señor Jesucristo, entrando a sus vidas, entrando a sus casas. Que seas tú siendo el centro de cada uno de nuestros hogares, de nuestras vidas. Gracias te damos, amado Dios, en este momento, Señor, que nos permites estar en tu presencia, porque eres tú, Espíritu Santo, que nos conectas con el Padre y con el Hijo. Queremos decirte que te amamos, Señor, que tú eres nuestra razón de vivir, de existir, que no queremos nada más en esta tierra. Si tú estás con nosotros, Señor, no queremos nada más. Gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Quiero pedirte en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, que en este momento tome el control de mi vida, que me llenes en mi alma, en mi mente, en mi espíritu, que seas tú colocando tus palabras en mi corazón, en mi mente y en mi boca, para que el mensaje que se transmite aquí sea mensaje tuyo, sea de poder y de autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias nuevamente. Les doy por estar ahí conectados, por estar ahí pendientes todos los días a esta hora para recibir esa hermosa enseñanza que el Señor todos los días nos trae a esta hora. El Señor ha querido en esta mañana, en este momento, que hable acerca de cómo ha influenciado usted, papá, y usted, mamá, a sus hijos. En el versículo 1:8 del libro de Proverbios, el Señor nos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Pues todos nosotros los que somos papás sabemos que nuestro trabajo como papá, como mamá, como lo dice acá la palabra, que el Señor dice que el hombre, que el varón, el sacerdote de la casa, es el que debe dar la instrucción, es el que debe llevar la enseñanza y dar la instrucción de la palabra a su hogar, a sus hijos. Y que la mamá dice que es la que direcciona, es la que vela para que esa enseñanza se cumpla, para que esa enseñanza permanezca en sus hijos. Pues también nosotros, eso es lo que nosotros debemos también hacer todos los días con nuestros hijos. Debemos enseñarle a nuestros hijos que existe un Dios, que es un Dios bueno, que es un Dios que los ama, que es un Dios que los ha salvado y que Él va a estar siempre con ellos, que nosotros los papás podemos faltar, pero que ese Dios nunca los va a dejar y nunca los va a abandonar. Pues nosotros, todos los que somos papás, sabemos que no es para nada fácil el ser un papá y ser mamá, y con mayor razón en estos tiempos. Es todo un reto en este momento. Y también sabemos que nuestros hijos, tengan la edad que tengan, ellos nunca van a dejar de ser nuestros hijos. ¿Por qué se dice que el mundo de los hijos
está influenciado por el mundo de los padres. Pues porque en la vida, el futuro de nuestros hijos depende de las decisiones que nosotros como padres tomemos, buenas o malas. De eso depende también la formación de nuestros hijos. A alguien le escuché decir y me pareció un ejemplo bastante apreciado, que un hijo es como una plastilina que uno puede moldear y que uno puede hacer y hasta llegar a que tome la forma que uno quiere. Así es, eso es lo que nosotros también debemos hacer con nuestros hijos. Somos nosotros, sus papás, los que le damos el molde, los que los moldeamos. Aquellos padres que no han querido asumir esa responsabilidad de moldear a sus hijos, y esto lo tienen que hacer es en el hogar, el papá y la mamá, en casa es donde se hace esto. Pues aquellos que no han querido asumir esta responsabilidad, pues afuera en el mundo, en el colegio, en la universidad, en el entorno que los rodea, ellos sí se van a encargar de moldearlos a la manera de ellos, a la manera del mundo. Pues resulta que aún así, no solamente afuera en el mundo, hay algo más peligroso que está precisamente dentro de nuestras casas, de nuestros hogares. Así como nos dice la palabra es sabia y la palabra lo había anunciado desde hacía mucho tiempo. En Jeremías 9:21, el Señor nos había advertido ya, porque traicioneramente la muerte se ha metido por las ventanas de sus hogares, ha quitado la vida y la flor de su juventud. Ya no hay niños y niñas jugando en las calles, ya no hay jóvenes que se reúnan en las plazas. Así es un enemigo mortal y lo tenemos ahí dentro de nuestra casa. Ese enemigo que ya ha impedido que la juventud, que los niños de hoy puedan salir a jugar, así como lo hicimos nosotros, muchos de nosotros en nuestra época. Nos permitían salir y jugar con los vecinos y jugábamos que a la lleva, que al escondite, o jugábamos con los juguetes. Podíamos compartir y esos eran nuestros juegos y eran juegos sanos, juegos que no nos llevaban por mal camino. Pero desafortunadamente en esta época ya no es así. Hay un enemigo mortal y como dice la palabra, que entró por las puertas, dice, por las ventanas de nuestros hogares. Y ese enemigo mortal es el Internet. Hay a muchos padres les he escuchado, y yo creo que ustedes también, que han dicho que durante este tiempo de cuarentena, que lo que más les ha gustado y que les ha dado tranquilidad es de saber que tienen a sus hijos ahí en casa, que ya no están preocupados porque cuando salen, cuando estaban fuera de su casa. Pero aquí la pregunta que nosotros les podemos hacer a estos padres: ¿ustedes saben qué están viendo y qué están haciendo sus hijos en ese computador, en ese portátil o en ese celular? El otro día, en una enseñanza pasada, habíamos dicho que hay casas que parecen un salón de internet, donde todos los miembros de la familia cada uno tiene su computador, su portátil, su celular. Y que aunque estén viviendo dentro del
dentro del mismo lugar, dentro de la misma casa, cada uno anda por su lado. Pues así es. A veces, la mayoría de las veces, podemos afirmar que el problema más grave de los hijos, de nuestros hijos, somos nosotros mismos, los padres. Porque desafortunadamente nosotros no estudiamos y no nos preparamos para ser padres. Por eso nos equivocamos tanto. Porque la preparación, la mejor preparación que nosotros podemos tener como padres y como madres está en la palabra del Señor. Pues el Señor no nos entrega a nosotros nuestros hijos ya grandecitos o formados, no. Él nos lo entrega a nosotros desde nuestro vientre, bebecitos, para que nosotros los formemos, para que nosotros los eduquemos y para que nosotros les enseñemos a ir a Él nuevamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay una gran confusión. Normalmente escucha uno decir, no, es que ese señor o esa señora, él es un buen padre, él es muy buen padre, o ella es una muy buena madre. Pero hay una gran confusión en lo que nosotros vamos a entender en este momento. Porque hay una gran diferencia entre lo que es ser un padre bueno a ser un buen padre. Bueno, yo encontré algo que me pareció que ilustra muy bien esa gran diferencia. Esto va a ser como un juego de palabras, pero pongámosle cuidado, que sé que el Espíritu Santo, que es el que está aquí, que el que está allá con ustedes, nos va a ayudar a entenderlo. Padres buenos y buenos padres. ¿Qué son padres buenos? Padres buenos hay muchos. Buenos padres hay pocos. Padres buenos, no es difícil de ser un padre bueno. En buenos padres no hay nada más difícil que ser un buen padre. El padre bueno tiene un corazón blando y basta para hacer eso, solamente para ser un padre bueno. Y el buenos padres, la voluntad más firme y la cabeza más clara, todavía es poco para ser un buen padre. Padres buenos hacen de su hijo un pequeño Dios y terminan haciendo de él un pequeño demonio. Buenos padres dice sí cuando es sí y no cuando es no. No hace ídolos y vive la presencia del único Dios. Eso es un buen padre. Padres buenos encoge la imaginación del hijo con juguetes. El buen padre echa a volar la fantasía del hijo, dejándole crear un aeroplano con 2 maderas viejas. Padres buenos bloquea la voluntad del hijo, ahorrándole esfuerzo y responsabilidad. Buenos padres templa el carácter del hijo, llevándolo por el camino del trabajo y del esfuerzo. Y para terminar, ¿qué es padres buenos? Es el padre que llega a viejo, decepcionado y tardíamente arrepentido. Pero un buen padre es el que crece en años, respetado, querido y comprendido. Esa es la gran diferencia entre qué es un padre bueno a un buen padre. Esos padres buenos son los que a los hijos a todos les dicen sí, son esos padres que no le enseñan a sus hijos a ser responsables, son esos padres que les facilitan absolutamente todo a sus hijos, que quieren comprarles el amor de sus hijos con juguetes para que no les reproche porque no han tenido tiempo para ellos. Ese padre bueno es el padre que no le enseña a su hijo a trabajar, que no le enseña a su hijo los principios, los valores
que dicen en la palabra del Señor. Pero el buen padre es el que hace todo lo contrario. Es el buen padre que moldea, como estábamos aprendiendo, que moldea a su hijo como él quiere, y este buen padre es un padre que conoce de Dios, que ama a Dios y que va a moldear a su hijo como Dios lo manda, como él lo ordena. Pues desafortunadamente este mundo está lleno de padres buenos, de muchos padres buenos y de pocos buenos padres. Estos padres buenos, buenos padres, son los padres que necesariamente son padres que tienen que conocer de Dios y de vivirlo diariamente, todos los días en su vida. Porque un padre que no conoce de Dios, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? A amar a Dios si ni siquiera Él los conoce. Ellos no conocen del Señor. Pues a nosotros nos basta con mirar en este momento cómo está el mundo, cómo está la sociedad, cómo se han perdido totalmente los principios y los valores mínimos que debemos tener en una sociedad para que haya armonía, para que haya paz, para que haya tranquilidad. Pues desafortunadamente en este momento, en este tiempo de la tierra, en este momento, se está cumpliendo como nunca antes la palabra del Señor cuando dice que porque se ha incrementado la maldad del hombre, el corazón de muchos se enfriará. Y así es. ¿Sabe por qué se está presentando todo esto? Porque no ha habido esos buenos padres que han levantado a hijos en el camino del Señor con buenos principios, con buenos valores. Porque desafortunadamente la formación espiritual de los padres de hoy en día es muy débil y en algunos de los casos no hay nada, es totalmente nula. Pues Dios tiene planes para nuestros hijos y muy buenos planes, pero el enemigo también tiene planes para ellos. Por eso a nosotros como papás, como mamás, nosotros somos los responsables de cuáles son los planes que se van a cumplir en la vida de nuestros hijos. En Hechos 17:30, el Señor nos dice, en el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Así es, el Señor nos dice que Él nos perdona todo aquello que nosotros hicimos cuando no le conocíamos. Lo único es que no nos podemos eximir de pagar las consecuencias de ese pecado. Pero Él nos pide que ahora que ya lo conocemos, que ya sabemos de Él, que vivamos conforme a lo que Él nos dice y a lo que Él nos ordena, que obremos como Él nos ha enseñado. ¿Y cómo es que Él nos ha enseñado ahora que estamos hablando de nuestros hijos? Él nos ha dicho muy claro en su palabra, en Proverbios 22:6. Yo creo que ya todos lo debemos saber. El Señor nos ha dicho, instruye, nos está diciendo, papá, mamá, instruye a su niño, a su hijo en el camino, en mi palabra, y que cuando él fuere grande, no se apartará de él. Ese es un mandato que el Señor nos dejó a todos nosotros, los que somos papás y mamás. Él no está diciendo que el colegio los instruya, que la universidad los instruya en la palabra, o que solamente en la iglesia. La iglesia, claro que allá nuestros hijos también se instruyen, pero la primera instrucción y donde se va a poder mantener esa enseñanza y esa instrucción es en el hogar. Es ahí donde está el papá, la mamá y los hijos, en ese lugar, en la familia.
Y para esto el Señor que nos dice que los enseñemos, que los instruyamos. Y esto tiene que empezar en el hogar. Y hay ¿cómo le podemos decir? El Señor nos dejó en su palabra también un gran ejemplo de cómo podemos nosotros instruir a nuestros hijos en el hogar, y es a través del altar familiar. Pero del altar familiar, con el favor del Señor, vamos a hablar mañana de qué se trata el altar familiar y las bendiciones que este altar familiar trae para la familia. Bien, se nos acabó el tiempo, vamos a orar y con el favor del Señor continuaremos mañana con esta enseñanza. Amado Dios, te damos gracias, Padre, gracias por permitirnos empezar este día de labores, este día de trabajo, Señor, en tu presencia. Gracias porque tu palabra, Señor, nos instruye, porque tu palabra, Señor, nos exhorta. Gracias porque hoy nos has seguido hablando a los papás, a las mamás, Señor. Tú no te cansas de hablarnos, Señor. Tú no te cansas de mandar mensajeros para instruirnos. Permítenos, Señor, que nuestro corazón, que nuestros ojos, que nuestros oídos, de los que somos papás, de los que somos mamás, de los que lo van a hacer, estén abiertos, Señor, para poder tomar y recibir esta enseñanza, porque es tu palabra, la enseñanza que nos instruye y que nos lleva a ser un buen padre y una buena madre. Te pedimos, Señor, que toda esta palabra, que toda esta enseñanza que tú hoy nos has empezado a dar, Señor, esta vez sí se quede grabada ahí, Señor, escrita en las tablas de nuestro corazón, se quede grabada en nuestra memoria, y que de aquí en adelante todo lo que tú nos enseñes, Señor, en todo lo que tú nos instruyas, podamos, Señor, aplicarlo a nuestra vida, a llevarlo, Señor, a nuestros hogares, enseñarle a nuestros hijos como tú lo mandas, como tú nos lo ordenas. Te damos gracias, amado Dios, por este tiempo, por este día. Nos ponemos en tus manos, Padre amado. Te queremos pedir, Señor, que nos hables qué es lo que tú quieres que hagamos hoy en este día, Señor. ¿A quién quieres tú que le hablemos? Hoy queremos hacer tu voluntad. Hoy queremos agradarte a ti, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias por permanecer ahí. Gracias por estar pendientes en esta transmisión de todos los días, de 7 a 7:30. Les bendigo, les amo en el nombre del Señor Jesucristo. Y con el favor del Señor, si es la voluntad de Él, nos veremos mañana y continuaremos con esta enseñanza. Dios les bendiga a todos. Muy buen día.